Saludos de nuevo. Tenemos ahora con nosotros en otra entrevista que suena maravillosamente bien al doctor José de Jesús. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. De nuevo me va a ocurrir lo de siempre, y es que cuando tengo un amigo a mi lado se me hace muy difícil tratarle de usted, aunque respeto, me tocaría hacerlo así. José, doctor de Jesús, ¿tú estudiaste otorrino aquí en el país? No, yo hice mi entrenamiento en el Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Mexicano de Seguro Social ¿En en la México? Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. Sí. ¿Cuántos años estuviste entonces en México? El entrenamiento duró 4 años. 4 años Sí. allí. Cuéntanos un poco aquella experiencia. Fue una experiencia para mí muy positiva. Lo primero que pues finalmente fue lo que decidí especializarme, con lo que me gano la vida hoy día. Pero fue una experiencia donde aprendí sobre todas las enfermedades de otorrinolaringología, que son un motivo de consulta tan importante en la vida diaria. Todos los grupos de edad se enferman de cosas de cabeza y cuello, los niños, los adultos, las mujeres, los hombres. Es un campo apasionante de la medicina. A veces yo me pregunto qué hacen los otros médicos que no son otorrinos. Sí, me encanta lo que hago y trato de hacerlo bien. Es cierto, porque desde que conozco al doctor de Jesús, siempre me doy cuenta que es alguien que disfruta de lo que hace, se le nota como emana también de su piel, y además es un viajero incansable, ¿sí? Prácticamente yo he tenido la ocasión de compartir con él en la ciudad de Barcelona, donde yo nací, pero yo creo que todos los años tú haces algún viaje. A ti te gusta mucho conocer culturas distintas. Sí, básicamente viajo por motivo de mi especialidad, ¿eh? La mayor parte de mis viajes van asociados con los congresos internacionales, a los que asisto naturalmente tratando de mantenerme al día con todo lo último que se hace en investigación en otorrino, en los manejos quirúrgicos, los medicamentos, y eso hace que me mueva en diferentes países. Y yo no puedo evitar esta pregunta tampoco. Hablemos un poco del ruido, por favor, de este ruido tan infernal que a los que lo odiamos no sabemos casi qué hacer con él. El ruido es un gran problema en nuestro país. Estamos llenos de ruido. Es un país de gente que le gusta el ruido, lo dijo Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. Si se fijan, hay una parte donde él dice: el dominicano ama el ruido. Muchas de las luchas que hacen los vecinos, las juntas de vecinos, incluso la policía, a veces choca con que mucha gente no se queja con eso. Tú le dices a alguna persona: pero eso es normal, hay que oír su musiquita. No se desconocen el daño que le hace al oído, a la función auditiva, la exposición durante tanto tiempo a música tan alta de tantos decibeles. Y eso da pie pues a lo que se llama la sordera inducida por ruido. Es una causa de pérdida de audición irreversible. Cuando ese nervio se daña, por esa razón ya no puede ser salvado, ya hay que utilizar algún tipo de rehabilitación, usar audífonos o algún tipo de medios para recuperar esa pérdida. En unos días atrás, en una noche que recuerdo que coincidimos, me comentabas que tu país preferido era Italia, fuera de lo que era República Dominicana. Pero me pareció muy curioso cuando pregunté por qué. ¿Puedes contarnos, por favor? Sí, así es, así es. O sea, me encanta Italia y los italianos porque son ruidosos, son desorden como nosotros. Pero tienen un buen corazón, un saber darse, un saber compartir, y se me parecen en mucho en eso a los dominicanos, ¿eh? Por eso me gusta mucho Italia. Sí, hablábamos en este caso de la Italia del Sur. Exacto. Porque existe una Italia ultra organizada, Sí. pulcra, que es casi germánica en Así este es. sentido, casi suiza, sobre todo el área que está tocando en el centro de Europa, ¿no? Por otro lado, podemos hablar un poco también de la audiología infantil. Así es. Tú tienes un consultorio en MedicalNet. Sí. Yo puedo dar fe de que he conocido o he compartido pacientes que te adoran, literalmente, que te adoran como persona y te adoran como médico, ¿sí? En MedicalNet. Y he podido conocer en algunos papás que tenían bebés, que tenían niños que no oían bien. ¿Qué estudios audiológicos lleváis a cabo en tu consultorio y en MedicalNet? Sí, en mi consultorio de MedicalNet tenemos un servicio de audiología muy completo
Tenemos una audióloga, la licenciada Paula Ferder, que es la que se encarga de esa parte de los estudios. Tenemos estudios como la audiometría, timpanometría, potenciales evocados de tallo cerebral, emisiones autoacústicas. Qué bueno. Y también tenemos el servicio de vender algunas piezas de la gente que usa auxiliares auditivos, pilas, reparación y ese tipo de servicio también. Qué bueno. Los potenciales evocados auditivos y las autoemisiones, ¿a quién? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Quién es el candidato a hacerse este estudio? Básicamente se hacen más en los niños, ¿sí? Muchas veces niños que por alguna razón son candidatos, o mejor dicho, son pacientes de riesgo para sordera congénita, Ajá. son enviados a nuestra consulta y son un estudio muy importante que da una visión completa y real de la audición del paciente. Es un estudio donde no media la voluntad del paciente, como en una audiometría, y niños pequeños desde un día de nacido o menores que no pueden cooperar para hacerlo, entonces se someten a ese estudio y se tiene una real grado de audición que tiene el paciente. Hace un momento nos estabas hablando de los auxiliares auditivos, de los audífonos. Nos encontramos lamentablemente con cierta frecuencia aquí en el país en el que hay personas que, al igual que piden unos tenis que se los envíen de Estados Unidos, ¿verdad? O que le dicen, tráeme, no sé, un saco, ¿no? O un polocher, sí, que algunos dicen, doctor, tengo un pariente en Nueva York que quiero que me va a enviar unos aparatos, unos audífonos. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Es algo muy frecuente en la consulta. Muchos pacientes, debido a que muchos de estos aparatos son costosos, tratan de que se los mande un primo de Nueva York o que lo compren en tal farmacia allá. Es muy importante que el paciente esté consciente de que el audífono no es un simple, no simplemente aumenta el sonido como si fuera un micrófono, sí, ofrece muchas otras ventajas, muchas otras facilidades que le da el paciente y que el paciente debe comprarlo en la ciudad que vive. Siempre se lo aconsejo a mis pacientes, no importa a quién se lo quieran comprar. Hay aquí varias casas que se encargan de eso, pero para que le den el servicio, la adaptación, cuando se le acaba la pila, cuando se le rompa, cuando se le dañe, ¿no? Necesitan tener a mano a alguien cerca que le dé ese servicio y lo ideal es que se acerquen a alguna de las compañías aquí en el país que lo hacen. Curiosamente, hoy en la tarde hemos atendido a un paciente que traía 3 auxiliares, 3 audífonos diferentes, de 3 fabricantes diferentes, comprado uno en Canadá, otro en Estados Unidos y el otro se lo habían regalado. Esta persona ha acudido a nuestro consultorio para decir si se los podíamos ajustar. Claro, nos encontramos ante la tesitura de que yo siempre digo que es como el paciente que lleva un marcapasos que le pide que otro médico que no sabe lo que hizo tenga que ajustárselo. Eso complica en muchas ocasiones el ajuste, ¿no? Sobre todo porque uno desconoce qué rendimiento va a poder dar y qué servicio le dieron anteriormente. Me gustaría cambiar un momento el tema sobre los ototóxicos. Existen medicamentos ototóxicos que no todos los otros especialistas que no es el otorrino conocen, ¿sí? ¿Qué podríamos aconsejar? Algo importante con esto de los ototóxicos. Bueno, ¿qué son los ototóxicos? Sí. Excusen, ¿qué son los ototóxicos? Son medicamentos de diversos orígenes, de diversas familias, ya sean antibióticos, analgésicos, medicamentos que se usan en el cáncer, diuréticos, por ejemplo, que pueden ser tóxicos, ser dañinos para el oído del paciente y afectar en diversos aspectos. Algunos son tóxicos produciendo sordera al paciente, otros pueden dejar al paciente con algún grado de zumbido en el oído, pueden producir alteraciones del equilibrio, vértigos, ¿no? Entonces, diferentes medicamentos que ya son muy bien conocidos, incluso están estandarizados, algunos más que otros, deberían ser del conocimiento de los médicos. Eso es muy importante en el caso de pacientes que ya tienen patologías auditivas. Por ejemplo, un paciente que tiene solamente una audición monaural, que tiene un oído que por alguna razón congénita o adquirida perdió la audición, su otro oído es de alto valor. ¿Sí? Entonces es importante aconsejar a ese paciente, si es un niño, a sus padres, concientizarlo de que lo deben cuidar. Y ese cuidado debe incluir, aparte de evitar la exposición a ruido y la manipulación, el que estén conscientes que muchos de esos medicamentos deben evitarlo. Yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio una lista que se la doy a los pacientes en esas condiciones, la plastifican
Y cada vez que van a una consulta de su médico, no importa la especialidad, a la hora de que le van a indicar a prescribir medicamentos, ellos la enseñan y en la medida de lo posible deben evitar el uso de esos. Habrán entendido ahora por qué sus pacientes lo adoran. También porque, entre otras cosas, les entrega una lista de estos medicamentos ototóxicos. ¿Podemos hablar de alguno de ellos? Sí, por ejemplo, uno de los medicamentos que más se usan son los antibióticos. Hay una familia de antibióticos que son los aminoglucósidos. Entre ellos hay muchos medicamentos que en el pasado se usaron para la tuberculosis y que hoy día se usan todavía para el manejo de algunas infecciones. Uno de los que me da más problemas es la pseudomonas. Los antibióticos anti-pseudomonas, muchos hacen un cultivo de oído, por ejemplo, sale una pseudomona y comienzan a darle aminoglucósidos por vía parenteral, intramuscular al paciente. Me le ponen 15 inyecciones para una simple otitis que probablemente se pudo haber curado con unas gotitas, pero con un medicamento como la gentamicina, que tiene un alto poder o una alta posibilidad de dañar el oído del paciente, del oído interno. Una infección del oído externo que no va a tener mayor consecuencia, tratada inadecuadamente con un antibiótico tóxico. Es algo que hay que evitar completamente y concientizar cada vez más, tanto a los médicos generales, los pediatras, de evitar, siempre que sea posible, el uso de esos medicamentos. Hemos hablado de los pediatras y qué papel pueden estar jugando en este momento en la detección audiológica aquí en el país, detección de problemas auditivos. Los pediatras son mis médicos favoritos, sí, definitivamente. Son mis héroes. El médico que se ocupa de los niños merece todo mi respeto. Siempre he dicho que el mejor estudiante del salón debería ser el pediatra, porque tiene una gran responsabilidad. Del pediatra, de un buen pediatra que vigile a su paciente, va a depender la salud de ese niño. Y solamente la audición es una parte de todo lo que él tiene que revisar y andar vigilando. Pero un paciente que se le detecta temprano un trastorno auditivo y se rehabilita y se educa sabiendo que ya tiene un problema auditivo, es un paciente que va a ser un hombre que se va a incorporar a la vida productiva, que va a estudiar, ¿sí? Que va a poder realizar su vida completamente y quién sabe ayudar a muchas personas dependiendo de lo que se dedique. Pero es penoso, como pasa a diario, que encontramos niños de 6, 7, 8 años con problemas auditivos que se vienen a detectar en ese momento. Y a veces lo más curioso es que gente que vive en la ciudad, no estamos hablando de gente que vive en el campo, ¿sí? Y gente que a veces va con regularidad a su pediatra, ¿sí? Lo cual nos lleva a pensar que ese cruce entre el pediatra o el otorrino debería ser más frecuente, ¿cierto? Y también poder llevar los consejos a estos héroes de los que estábamos hablando, que son los pediatras, y en la tremenda labor y la tremenda responsabilidad que ellos tienen en el desarrollo posterior de la salud de esos niños. La verdad que esta es una entrevista que suena tan bien que podría durar y durar y durar, si no fuera porque al final también tenemos que descansar, ¿cierto? Yo no voy a permitir terminar sin la promesa firme de volver a vernos aquí. Claro que sí. ¿Sí? ¿Lo podemos intentar en otra ocasión? Cuando quieras. Fantástico. Pues ha sido un enorme placer tenerte aquí esta noche, poder compartir todos los consejos que has podido dar y tienes tu cámara para poder dar un cierre a tu sección. Bueno, en este caso me voy a dirigir también a los niños, a los padres de los niños. Cualquier sospecha, por mínima que sea, que tenga alguien de la casa o los maestros, de que un niño pudiera tener algún trastorno auditivo, que no oiga bien, por favor avisarlo a su pediatra, llevarlo a su pediatra para detectar temprano esa alteración, confirmarla si existe y comenzar a tratarla. Pues doctor de Jesús, José de Jesús, que sepan que lo pueden encontrar tanto en MedicalNet como en el Centro de Ginecología y Obstetricia en Gazcue. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Buenas noches y esperamos verte pronto. Buenas noches, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.